Hola, bienvenidos a la materia de higiene y seguridad. En esta primera clase vamos a ver los conceptos básicos de la materia. Bueno, antes de arrancar con los conceptos básicos y claves que quiero que aprendan y que tengan en cuenta a lo largo del desarrollo de toda la materia, quiero que nos hagamos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué yo, como profesional gastronómico, tengo que conocer sobre higiene y seguridad, saber y aprender sobre estos conceptos? La respuesta es sencilla, porque nosotros, como dije anteriormente, profesionales gastronómicos, vamos a trabajar en la manipulación de alimentos, en la manipulación de materias primas y vamos a desarrollar diferentes productos alimenticios que esos van a llegar después a los comensales. Entonces, si yo no tengo en cuenta todas las normas, las etapas, los riesgos que pueden haber en todo mi proceso de elaboración, incluyendo todas las etapas que las vamos a ir viendo, de transporte, transformación, envasado, hasta que llega a nuestro comensal, vamos a aumentar el riesgo de poder contaminar o transmitir alguna enfermedad a ese alimento, y ese alimento contaminado va a llegar a mi comensal y lo va a enfermar. Entonces es sumamente importante como profesionales que podamos aprender estos conceptos, que podamos entenderlos y que podamos llevarlos a la práctica. ¿Justamente para qué? Para no producirle una enfermedad a nuestros comensales y de esta manera nos puedan seguir eligiendo como industria, como empresa, o bien mis productos que yo quiera elaborar de manera independiente. Bien, ahora como primer concepto vamos a hablar de la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es el acceso que tienen todas las personas, que deben tener todas las personas, mejor dicho, a alimentos nutritivos, seguros y suficientes para satisfacer sus necesidades y sus preferencias alimentarias. Entonces, es decir que estos alimentos seguros son los que no nos van a transmitir ninguna patología, ¿sí? Por eso es una necesidad, se podría decir, que tiene el comensal de recibir alimentos seguros, y que esa necesidad tiene que ser satisfecha por los profesionales gastronómicos. Otro concepto es el de higiene alimentaria. Bien, la higiene alimentaria, según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de higiene alimentaria es un conjunto de condiciones y medidas que nos garantizan que esos alimentos que vamos a consumir son saludables y no nos van a provocar una enfermedad, ¿sí? Entonces, es decir, que todas estas medidas que se pueden tomar, como por ejemplo para la higiene, es utilizar la vestimenta adecuada a la hora de la elaboración de los alimentos, utilizar gorro, cofia, utilizar guantes para la manipulación, utilizar utensilios adecuados para cada tipo de alimentos, elementos de trabajo adecuados, chaquetas. Son todas cosas que se incluyen dentro de normas y protocolos que tenemos que seguir a la hora de poder elaborar un alimento inocuo y saludable y seguro, ¿sí? Entonces, la higiene alimentaria se va a lograr con todas estas medidas y pasos que tenemos que seguir a la hora de producir nuestros alimentos. Bien, entonces hasta acá tenemos el de seguridad alimentaria, que es el acceso a alimentos nutritivos, suficientes y seguros. Y luego tenemos el de higiene alimentaria, que es, según la OMS, el conjunto de condiciones y medidas que nos garantizan que ese alimento va a ser seguro y no nos va a provocar una enfermedad. Bien, hablando de estos dos conceptos, surge otro concepto que es el de inocuidad alimentaria. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, estamos hablando de una condición que nos garantiza a nosotros de que el alimento que vayamos a consumir no nos va a enfermar. Es un poco más relacionado, o sea, todos los conceptos están relacionados. La inocuidad de un alimento depende de la higiene alimentaria que se tuvo anteriormente
a la hora de su elaboración. Entonces, esa inocuidad, ¿qué es la inocuidad alimentaria? Es la condición que a mí, como comensal, me garantiza de que ese alimento que voy a consumir no me va a producir una enfermedad. Bien, ¿cómo logramos esto? Justamente con todas las medidas de higiene y de seguridad que vamos a aplicar a la hora de elaborar nuestros alimentos. Bien, acá nos va a surgir un cuarto concepto que es el de calidad alimentaria. Parece más o menos lo mismo a inocuidad, pero es importante que hagamos una diferencia porque no es lo mismo calidad que inocuidad, ¿sí? Cuando hablamos de calidad alimentaria, estamos hablando de los atributos que tiene un alimento, o sea, el conjunto de atributos que tiene un alimento, es decir, sus características organolépticas, como por ejemplo el aroma, el sabor, el color, la textura, la apariencia, ¿sí? Que hacen que ese alimento sea positivo o negativo para el comensal que lo elige, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos una verdura, como por ejemplo un tomate, que está verde, que está machucado, las hojas están feas, ese alimento para mi comensal va a ser un alimento negativo, porque no lo va a elegir porque lo ve feo, porque sus características organolépticas no son las adecuadas. Ahora, si ese tomate es de color rojo, brillante y se lo ve saludable, y las hojas están verdes, ese alimento se va a transformar en un alimento positivo para mi comensal, porque sus características organolépticas son adecuadas, entonces le genera que podamos elegirlo y de esa manera que sea positivo. Entonces, hasta acá vimos 4 conceptos. El de seguridad alimentaria, que habíamos dicho, que eran el acceso a alimentos nutritivos, suficientes y seguros. El de higiene alimentaria, que según la OMS eran todas las condiciones que me garantiza que ese alimento no me produce una enfermedad. El de inocuidad alimentaria, que también es la condición que me garantiza que el alimento que consumo no me va a enfermar. Y el último concepto que vimos fue el de calidad alimentaria, que era todos los atributos que tiene un alimento y que hacen que para el comensal sea positivo o negativo. Obviamente, con todas estas medidas de higiene y de seguridad a la hora de elaborar un alimento, nosotros tenemos que enfocar a la calidad alimentaria, ¿sí? A hacer alimentos con calidad para que sean positivos hacia nuestros comensales y que puedan elegirlos y seguir eligiéndonos como una industria. Bien, actualmente las industrias alimenticias están teniendo muchas pérdidas con respecto a la contaminación de alimentos y el deterioro microbiano, ¿sí? Frente a esta situación, las industrias tienen un costo por pérdidas, pero no solo de productos o de alimentos, sino también a nivel de la mala fama que se les empieza a generar por justamente esto de brindar alimentos que no son de buena calidad o que a lo mejor está contaminado. Muchas veces vemos cuando surge un alimento de mala calidad de tal empresa y después se le empieza a hacer mala fama a esa empresa. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, es importante que como profesionales gastronómicos busquemos, ¿sí?, llegar a la calidad, a productos con calidad, ¿sí? Porque eso va a ser lo que va a hacer que nuestros comensales nos elijan y podamos mantenerlos en el tiempo. Entonces, con el tema de esto también lo que se incluyen es que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta todas estas cuestiones que vamos a ir viendo, todas estas medidas de higiene y de seguridad, justamente para disminuir el riesgo, ¿sí? Acá surge otro concepto de desarrollar ETAs alimentarias, ¿sí? ¿Qué son las ETAs? Las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Entonces, acá sí van a introducir 2 conceptos más, que es, por un lado tenemos el de contaminantes, ¿sí? Porque si nosotros, es como les decía anteriormente, a la hora de elaborar nuestros alimentos no tenemos en cuenta todas estas medidas claves e importantes para poder producir alimentos seguros,
inocuos y de calidad, vamos a, por un lado, aumentar el riesgo de desarrollar ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos, y también por contaminantes, es decir, contaminar nuestros alimentos y de cualquiera de las dos maneras, ese alimento que llega a nuestro comensal lo va a enfermar y estamos poniendo en riesgo la vida de esa persona, ¿sí? Sobre todo, por ahí si es una persona normal, generalmente no pasa de síntomas normales, vómitos, diarreas, fiebre alta y malestar general. Pero estamos hablando, si hablamos de poblaciones en riesgo, como son los de los niños y la de los ancianos, que por ahí tienen el sistema inmunológico más deprimido y no de la manera adecuada, le podemos producir la muerte. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta todas estas medidas y que las apliquemos a la hora de la elaboración de los alimentos. Bien, volviendo al concepto de contaminantes. Para el tema de contaminantes, nosotros tenemos 3 maneras de que un alimento se contamine. Puede ser un contaminante físico, un contaminante químico o un contaminante biológico. Un contaminante físico, por ejemplo, es una parte de la maquinaria que se rompa durante la elaboración del alimento y eso contamine el alimento que yo estoy produciendo, ¿sí? Después, un contaminante químico puede ser alguna contaminación con productos desinfectantes que se utilicen en mi ambiente de trabajo y que contaminen a mi alimento. Y un contaminante biológico son aquellos que se producen por consecuencia de microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos son aquellos microorganismos que nos generan enfermedades. Como todos sabemos, existen millones de microorganismos. En nuestro cuerpo tenemos millones de microorganismos, pero algunos de ellos son normales de nuestra flora, o sea, de nuestro organismo, que no nos van a producir enfermedades. Pero existen otros que son denominados patógenos y justamente estos son los que nos van a enfermar, ¿sí? Entonces, como dije antes, enfermar en una persona normal, con un estado inmunológico adecuado y sano, quizás no pase nada más de síntomas comunes como ya estamos acostumbrados. Pero en poblaciones de niños y ancianos o personas enfermas, eso sí puede llevar al riesgo de la muerte, ¿sí? Por eso es sumamente importante. Este tema de contaminantes y de las ETAs los vamos a desarrollar en la próxima clase, así que ahora es como para que introducirlos y para que ustedes lo vayan ya escuchando y asimilando el concepto. Bien, volviendo al tema de riesgo y contaminación alimentaria, esto, como decía antes, no representa solo un costo a nivel de la empresa, sino también un costo a nivel de la salud pública, que es todo lo que venimos hablando de esto que nos lleva al riesgo de pensar que podemos llegar a la muerte, ¿sí? Llevar al comensal a la muerte si nosotros como profesionales no somos responsables y no tenemos en cuenta todas estas medidas de higiene y de seguridad que tenemos que saber y que tenemos que aplicar a la hora de elaborar nuestros productos, ¿sí? Bien, la mayoría de las enfermedades, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se transmiten a través de los alimentos. Existen más de 200 patologías y enfermedades que son transmitidas por consumir alimentos contaminados, ¿sí? Imagínense, piensen por ejemplo, las enfermedades intrahospitalarias, cuántos virus y cuántas bacterias hay en ese ambiente y se transmiten a las personas que están internadas y por consecuencia de la mala higiene de las manos que tienen los profesionales de la salud. Parece algo como raro, pero es así. Uno por ahí no tiene en cuenta esos detalles que son sumamente importantes, lavarnos las manos constantemente cuando estamos con alimentos, en este caso con material quirúrgico para poder realizar operaciones. Entonces esos virus, imagínense en una población de pacientes internados donde su sistema inmunológico no es el adecuado, contraer una de estas enfermedades lo pone en riesgo de llevarlo a la muerte. Bien, entonces, por lo tanto, volviendo a todo esto, yo como profesional tengo que asegurarme 2 cosas.
Por un lado, ¿de dónde provienen las materias primas que yo voy a utilizar? ¿Sí? O sea, nosotros vamos a elaborar alimentos y es importante que sepamos de dónde van a venir esas materias primas que yo voy a utilizar. Volvemos a todos los conceptos anteriores, que sean materias primas de calidad, materias que sean seguras y que nos aseguren que sean inocuas, porque justamente va a ser el primer material que yo voy a obtener para poder elaborar mis alimentos, ¿sí? Y el segundo que hay que tener en cuenta son todos estos conceptos que venimos trabajando y que vamos a desarrollar constantemente para que ustedes los puedan aprender y poder poner en práctica, que eran todos los conceptos que venimos viendo, el de seguridad alimentaria, el de higiene. O sea, yo tengo que tener en cuenta cuáles van a ser los pasos para justamente plantear la seguridad, la higiene y la inocuidad alimentaria. Y de esta manera, en mi proceso de elaboración, poder elaborar productos de calidad, para que el comensal me elija y me asegure yo como profesional de que estoy brindando un alimento seguro, inocuo y de calidad a mis clientes. Bueno, gracias por ver este video, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan recuerden que tenemos la plataforma donde ustedes pueden hacer sus consultas y podemos charlar y resolver todas las dudas que tengan. Nos vemos en un próximo video.